tiene este Jesús que impacta vidas? ¿Qué tiene este Jesús que es capaz de transformar una persona de manera tan radical como Saulo de Tarso, siendo perseguidor de la iglesia, se convierte en alguien que da su vida por la iglesia? ¿Qué tiene este Jesús que hace que, por ejemplo, un mentiroso deje de mentir, que un borracho deje de beber, que un chismoso deje de ser chismoso? ¿Qué es lo que tiene este Jesús, no? O en otras palabras, ¿qué tiene este Jesús que hace que una persona pase de esclavitud a libertad, de muerte a vida? Esta semana, hermanos, voy a ser honesto con vosotros, meditaba un poquito en el mundo en el cual vivimos, ¿no? En el mundo, en el sistema que hemos creado y cómo se está llevando de alguna manera. Un mundo lleno de violencia, de guerra, de abusos. No sé si habéis visto las noticias esta semana, pero basta con prender la tele, ver el telediario y está lleno de abusos sexuales, de abusos de sexualidad infantil inclusive. Es brutal todo esto que estamos viviendo. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Volvemos a lo mismo, probablemente porque vivimos en este mundo roto y herido que le ha dado la espalda a Dios, al Dios de la Biblia. Y, ¿sabéis? Meditaba en estas cosas. Venimos de una pandemia, una guerra en Ucrania, pero por otro lado meditaba en lo que la Biblia dice de esto. Y Jesús advirtió una cosa y dijo que esto era lo que iba a pasar. Esto no es una novedad. Jesús dijo que esto era lo que probablemente iba a pasar. De hecho, en Mateo 24, del 4 al 8, Jesús dice lo siguiente. Es Jesús hablando, dice lo siguiente. Lo voy a leer en una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice así. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas van a suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación estará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas de las partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto y luego vendrán más. ¡Wow! Es muy fuerte lo que está diciendo Jesús aquí. En otras versiones dice, esto es el principio de los dolores, ¿verdad? Y de verdad, no pretendo asustaros, no soy ese tipo de personas. Pero, ¿sabéis? Tú y yo, de hecho, no deberíamos ni asustarnos acerca de esto. Aunque vivimos en este mundo, no somos parte de este mundo. Porque no deberías de asustarte, sino todo lo contrario, de ocuparte. Es decir, no deberías de preocuparte, sino todo lo contrario, de ocuparte. Y la pregunta es, ¿en qué me tengo que ocupar entonces? Pues en el proyecto de Jesús. Jesús tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos. Que aquellos que no le conocen puedan pasar justamente como Saulo de Tarso de muerte a vida. ¿Quién se supone que va a hacer la misión de Jesús en este mundo? ¿Quién se supone? La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesús. Claro, la pregunta es, ahora, pensando en los tiempos, pensando más concretamente o en concreto en nosotros. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? O en otras palabras, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué etapa de la vida estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo está tu relación con Dios? Siendo honesto, si no tuvieras ese filtro de la ropa que llevas, de la cabeza que llevas, el pelo que llevas, si no tuviéramos ningún tipo de filtro y pudiéramos ver lo que hay en tu mente, realmente esta pregunta es muy profunda. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás creciendo o solamente estás viviendo una vida religiosa? Una vida dominguera, una vida de que, bueno, cumplo lo que tengo que cumplir y ya está. Claro, esta pregunta es muy radical. De hecho, Jesús, en medio de las señales del fin y de su segunda venida, contó una parábola, que es lo que hoy quiero compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué es una parábola? Una parábola es un método didáctico
vivencial por el cual se quiere reflejar o se quiere dar a conocer una verdad. Y Jesús utilizaba métodos de la vida común del pueblo hebreo judío para demostrar de esta manera una verdad. De hecho, la semana pasada hablamos de la parábola del hijo perdido, o conocida como el hijo pródigo, ¿verdad? Y hay diferentes elementos. Y hoy también quiero meditar en otra parábola que tiene que ver justamente de cómo sería esa segunda venida del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Así que acompáñame a Mateo 25, del 1 al 13, ¿de acuerdo? Mateo 25, del 1 al 13. Hoy tenemos muchas bajas por enfermedad en la iglesia. Muchas personas han pasado una noche bastante mala, ¿verdad? De luego vamos a estar orando también por esto. Por lo menos estaba pensando, y por lo menos son 5 familias que hoy no están con nosotros, justamente por problemas de salud, y algunos me han escrito ya que no han podido venir por eso, ¿vale? Vamos a Mateo 25, del 1 al 13. Dice lo siguiente, ¿vale? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Jesús, de manera magistral, utiliza este método, utiliza la forma de una boda hebrea, judía, para mostrar cómo sería esa segunda venida, ¿no? Sería, dice el texto, como una gran boda, como un casamiento, un matrimonio que va a haber. Y en este caso no podemos perdernos algunos detalles, porque la manera en la que Jesús quiere mostrar esta verdad tiene que ver justamente con la tradición o con la cultura hebrea de cómo se celebraban las bodas. Por eso tenemos que ir un poquito a estos asuntos, ¿no? Bueno, una boda hebrea tenía lugar siempre, o las mayores de las veces, en la noche. Y era una ocasión de mucho gozo y de alegría, pero también antes de la boda había muchos preparativos hasta el día en que el novio entrase a la casa de la novia. Nunca había una hora precisa a la hora que se iba a comenzar la boda, porque la boda comenzaba, o la fiesta comenzaba, cuando el novio llegaba a la casa de la novia, y ya sea que el banquete fuese en la casa de la novia o el banquete fuese en la casa del novio, el novio iba a la casa de la novia, tenía un tiempo con sus padres, y de esa manera tenían ese encuentro donde la novia dejaba ya su casa para unirse a su novio, y de esta manera ser una sola carne. La costumbre del novio era justamente de esta forma. Y cuando ya llegaba el novio, pues entraban todos al festín y disfrutaban de ese banquete, tanto familiares como aquellos que eran invitados. Y, ¿sabes? En los preparativos habían personas claves, de parte de la novia, pero también de parte del novio. Por ejemplo, habían personas que acompañaban al novio constantemente. Había una persona muy especial que era como algo así como el padrino del novio, que era quien acompañaba, quien estaba con él, le daba todo el soporte para que él pues esté a tiempo, él pueda tener todos los arreglos y todo el preparativo. Pero la novia también contaba con personas que participaban en medio de la boda.
inclusive antes, y eran pues las vírgenes, o mejor dicho, doncellas o jovencitas, amigas de la novia, que tenían una misión muy importante, y era tener encendidas las lámparas para que cuando se escuche el grito, ahí viene el novio, entonces ellas encendían las lámparas y de esa manera atraían al novio y a los invitados y juntos organizaban una especie de procesión hasta llegar a la casa donde iba a ser el banquete. Y esa función era muy importante, no podían ser descuidadas, porque de lo contrario, tanto los invitados como el novio probablemente podía llegar y pues las puertas se cerrarían y aquellos que no estuvieron atentos no entrarían a la boda. Entonces Jesús enseña de esta manera cómo sería el día, o mejor dicho, la etapa o el momento en el cual Él vendría. Cuando el novio se acercaba, se oía un grito. Ahí viene el novio. Y de esta manera las lámparas eran encendidas y se llevaba a cabo toda esta procesión. Todos tenían que estar listos. No había tiempo para el descuido, no había tiempo para dormirse, no había tiempo para no estar atentos. Todos tenían que estar listos, no había tiempo para los que llegaban tarde. Y todos llevaban a las casas del novio o de la novia y se cerraban las puertas y se llevaba a cabo ese festín. Ahora, la parábola que cuenta Jesús nos habla de 10 doncellas, vírgenes, jovencitas, amigas de las novias, y nos habla de 10, pero que 5 habían estado preparadas y 5 no, ¿verdad? 5 habían preparado su aceite junto con su lámpara, pero 5 habían traído la lámpara, pero no el aceite. Y cuando llegó el momento de la boda, cuando se oyó el grito, de ahí viene el novio, 5 no tenían aceite para alumbrar. No tenían lo que se necesitaba para ser una llama. No tenían el aceite que sirve como combustible para las lámparas y de esta forma atraer al novio y atraer también a los invitados. Y quiero compartir con vosotros de manera sencilla y honesta, vuelvo y repito, 3 principios de lo que esta parábola nos habla y te habla a ti. Créeme, que te habla a ti y te habla a mí. Si tú eres un seguidor de Jesús, esto nos habla a nosotros, nos habla como iglesia. Lo primero es que tenemos que estar preparados, ¿de acuerdo? Tenemos o tienes que estar preparado. ¿Sabes? En ocasiones los creyentes aceptamos la enseñanza, la doctrina de la segunda venida de Jesús, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántos aquí creéis que Jesús va a venir? Y ocurre, ¿verdad? Lo creemos. Creemos que Jesús va a venir, o mejor dicho, aceptamos la enseñanza, pero ¿sabes una cosa? No vivimos como si eso fuera a ocurrir hoy. Y te lo digo honestamente. No vivimos muchas veces como si eso ocurriese hoy. La enseñanza de la segunda venida es real, pero muchas veces no lo creemos. Pensamos que somos dueños del tiempo, dueños de nuestras vidas y dueños de lo que puede llegar a ocurrir, pero no nos creemos realmente que esto puede ocurrir. Si Cristo Jesús viniese hoy, la pregunta es, ¿estarías preparado? Aquellos que me estáis viendo por ahí, ¿estaríais preparados de verdad si Cristo Jesús viniese hoy? 5 no lo estaban. Y esto nos muestra el texto. 5 no estaban preparados. 5 sí estaban listas, pero 5 pensaron que probablemente tenían todo el tiempo del mundo, o mejor dicho, se durmieron, se adormecieron y no tenían listo el aceite. Y esa es la pregunta que esta semana me hacía. Si Cristo viniese hoy, ¿cómo encontraría a la iglesia de Rosas? ¿Se encontraría realmente a la iglesia en Rosas preparada para esa llegada? ¿Te encontraría a ti y a mí preparados para ese encuentro? Hermanos, estamos viviendo en tiempos tan convulsos que lo que leímos al principio, el primer texto acerca de las señales del fin, de cómo serían, nos muestra probablemente una realidad que hoy estamos viviendo también. Y lo que ponía el Señor esta semana realmente en mi corazón era que vivimos en un tiempo donde esas señales se están dando. Y créeme, yo no digo y yo no hablo esto para asustarte, no es mi misión ni mi tarea para nada, sino todo lo contrario, para afectarte con lo que la Escritura dice acerca de lo que va a ocurrir. Pero en estos últimos años que hemos vivido una pandemia, hemos vivido un
crecimiento en el ámbito tecnológico, de la informática, que lo hemos usado mayormente para el mal y no para el bien. En un tiempo donde estamos viviendo en medio de una guerra, estamos viviendo una crisis de hambre más que nunca, las tasas de violencia son más altas que nunca, la pornografía infantil, bueno, la pornografía en general está al borde, vivimos en un mundo tan hiper, ya no digo sexualizado, sino hipersexualizado. Lo que se enseña en los institutos es algo preocupante. Y probablemente por decir estas cosas y por ir en contra de los parámetros que enseña ese sistema, inclusive personas como nosotros, probablemente seremos perseguidos. Y que esto no nos asuste. Pero es lo que dijo que Jesús que iba a ocurrir. Y llegará la segunda venida. El Evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Todos tienen que conocer el Evangelio. Cuando el mensaje de Jesús se predique por todo el mundo, será la segunda venida. ¿Y acaso con las redes también no ha sido un instrumento para que eso pueda llevarse a cabo? Probablemente sí. ¿Y sabes la conclusión que tengo hoy en mi corazón para compartir contigo? Es que mi generación, tu generación, probablemente vamos a ser esa generación que verá la segunda venida del Señor. ¿Lo crees? ¿Sabes? ¿Realmente estaremos preparados para ese encuentro? ¿O será un mensaje más? Bueno, está en la Biblia, sí. Luigi, llevan más de 2000 años diciendo lo mismo y no ocurre. Ayer veíamos esa película que un hombre vivía con esa expectativa. Si Jesús viniese hoy realmente, ¿cómo nos encontraría? Y no estoy dando una fecha, ¿vale? No digo que Jesús va a venir mañana o pasado, o sí, no lo sé. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Padre, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Lo sabe únicamente el Padre. Y aquellos que se atreven a dar fechas de que Jesús va a venir en el 2000 no sé cuánto, en esta época, hermanos, no creamos eso, de verdad. La Biblia es clara aquí. El día y la hora nadie lo sabe, pero que viene, viene. Y sabes, mientras muchas veces jugamos a ser cristianos, ¿verdad? Cristianos de domingo, nos permitimos ciertas licencias y no nos damos cuenta de que el novio está viniendo. De que el novio está viniendo. El aceite que ilumina esas lámparas tipifica la unción. Y claro, ¿qué es la unción? Porque muchos hablan acerca de la unción. ¿Qué es la unción en este sentido? La unción es tu relación con Dios. Lo que tú generas en la intimidad con Dios y lo que reproduces en tu vida, eso es la unción. Tu búsqueda de la presencia de Dios en las Escrituras, por ejemplo. Porque, ¿sabes? Tú y yo constantemente estamos siendo influenciados. De hecho, reproducimos cierta influencia que estamos recibiendo. Ya sea que estés recibiendo influencia de parte de Dios por medio de las Escrituras, por medio de la iglesia, o sea que estés recibiendo influencias por medio de este sistema y de este mundo. Vivimos en un mundo tan hedonista que la búsqueda de la felicidad es el fin de todo. Y no importa lo que tengas que hacer con tal de ser feliz, no importa a quién tengas que tumbarte, a quién tengas que, yo qué sé, menospreciar total, lo que importa es cómo tú te sientes y eso es lo que importa. ¿Ese es acaso o no el mensaje que el sistema nos da muchas veces? Eres un campeón, una campeona, tú puedes. ¿Y acaso ese mensaje no es tan irrelevante porque vivimos en un mundo con las tasas de depresión más altas? Con las tasas de ansiedad más altas, personas que se plantean muchas veces el suicidio, inclusive. Ese mensaje al parecer no funciona. Nos deja igual, nos deja siempre igual, rotos. ¿Qué solución? ¿Qué nos va a ayudar realmente? Tu relación con Dios, la búsqueda de la intimidad con Él. Por eso, ¿qué está influenciando tu vida? Tus sentimientos, recuerda que tus sentimientos son engañosos, porque engañoso es el corazón. ¿Sabes qué te pareces aquello con lo que pasas el tiempo? Yo antes, cuando vivíamos en Madrid, teníamos un pastor argentino y pasaba yo mucho tiempo con él. ¿Y sabes que se me pegó el hablar como argentino? Porque se te pega esas cosas. De verdad.
Decía, andaba ya. No, eso no decía, porque no había pasado. Pero lo que te estoy diciendo es que te pareces a aquello con lo que pasas el tiempo. Te terminas pareciendo y la pregunta es ¿con quién estás pasando el tiempo constantemente? ¿Quién está generando autoridad en tu vida? ¿Qué está generando influencia en tu vida? Porque te terminas pareciendo a aquello con lo que pasas el tiempo. ¿Y sabes? Una iglesia que avanza en la misión es una iglesia que se prepara. Y por eso un mensaje como este es el que hoy quiero compartir con vosotros. De hecho, he titulado este mensaje Adormecidos, ¿vale? Y te diré por qué. Adormecidos. Te he dicho que lo primero es, tenemos que estar preparados, pero lo segundo es, la iglesia preparada es aquella que no vive de una fe prestada. Una iglesia preparada es aquella que no vive de una fe prestada. ¿Sabes lo que ocurrió en este momento de la boda? Las doncellas, que eran necias o insensatas, o como queramos llamarle, le pidieron aceite a las prudentes. No tenían su propio aceite, le dijeron, danos por favor de vuestro aceite. Así tendremos por lo menos algo, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? La unción. ¿Y qué es la unción? Tu relación con Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? La unción es mi relación con Dios. Y yo no puedo crecer espiritualmente o vivir una vida espiritual por la relación que otro tenga con Dios. ¿Me puede inspirar? Sí. Pero yo no puedo vivir de una relación que otro tenga. Por ejemplo, yo no puedo crecer de la relación espiritual que Antonio tenga con Dios. Es irreal. No puedo. Y muchos viven de una fe prestada. Y piensan que están bien, están cómodos. Les pasaba a estas doncellas. Pensaban, bueno, ellas tienen su aceite, probablemente igual nos dan un poco. Pero en la hora de la hora no tenían. Estaban sin nada. Hay personas que piensan que porque sus padres son cristianos, ellos también lo son. Y tenemos que decir algo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La relación que tus padres puedan tener con Dios es su asunto. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios, tu propia experiencia con Cristo Jesús. Hay personas que viven, por ejemplo, de lo que el pastor le provee el domingo y no abren la Biblia entre semana. No buscan una relación con Dios. Y es peor todavía, porque hoy con el internet muchos viven de las predicaciones de lo que otros pastores predican en sus iglesias o de lo que otros predicadores hablan acerca de la Biblia y se alimentan de eso. Y es unción prestada. Y voy a decir algo, no es que esté mal el poder que eso nos pueda bendecir. Yo no digo que está mal. Pero sí está mal si tú no abres tu Biblia entre semana y tú no tienes tu propia experiencia con Dios. Porque estás viviendo de una fe prestada. De hecho, ahora mismo estamos transmitiendo por internet, pero de nada, no se puede vivir de lo que otros puedan compartir y de lo que otros puedan tener en cuanto a su relación con Dios si tú no empiezas a doblar rodillas ahí en tu habitación, en la intimidad de tu corazón y empiezas a adorar al Rey de Reyes en espíritu y en verdad. No sirve de absolutamente nada. Y puedes tener 50.000 predicaciones a la semana o diarias. Da igual. Fe prestada. Yo veo predicaciones en ocasiones también. Y me bendicen muchísimo. Pero mi fe no se valora por eso. Mi fe se valora por mi relación con Dios. Por eso una iglesia preparada es aquella que no vive de una fe prestada. No puedes vivir del aceite que otro produzca. Estas doncellas insensatas o necias vivieron o pensaban de que no pasaba absolutamente por vivir de esa manera. Y ocurrió lo que ocurrió. Y hoy también, tristemente, ocurre. Lo tercero que quiero compartir con vosotros es, estar adormecido, iglesia, es lo mismo a estar muerto. ¿Alguna vez habéis ido a un funeral? ¿Sí? Ahora con cómo los maquillan y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo parece el que está en el ataúd? Parece que está dormido. Pero no es lo mismo estar dormido que estar muerto. ¿Pero a qué se parecen? Se parecen.
Te voy a enseñar una foto, pero no quiero que te rías, ¿vale? Y no es de un difunto. Vale, pon la primera foto donde sale con la mascarilla arriba que está, ¿vale? Ese soy yo. Me da mucha vergüenza esto, pero bueno. Bueno, ¿sabes por qué te enseño esta primera foto? Mira, esto fue el año pasado cuando tuve que ir al dentista. ¿A cuántos les gusta ir al dentista? A nadie, ¿verdad? Vale. A mí tampoco. Más que nada porque me tenían que sacar la muela del juicio, ¿de acuerdo? Y ¿sabes una cosa? Te voy a confesar algo. Yo sé que aquí me ves todo rudo, fuerte, así, tan varonil, pero yo soy muy propenso al dolor. O sea, cualquier cosa de dolor se acabó. Y claro, el dentista o el odontólogo, cuando tiene que quitarte la muela de juicio, utiliza un aparatito, un utensilio para mirar dónde está el nervio, ¿verdad? Y cuando llega el nervio y te lo toca así, empiezas a sentir dolor. Y a mí me tocó, y yo, ¡ah! Me duele, me duele, me duele. O sea, me había tocado, ni siquiera se había acercado, pero ya yo estaba gritando de dolor, ¿vale? ¿Y sabes lo que tuvo que hacer el médico? O el odontólogo, perdona. Lo que tuvo que hacer es ponerme una anestesia local y de esta manera hizo que prácticamente toda mi mandíbula se duerma. Y es horrible. ¿Habéis pasado por esto? Vale. Es horrible porque la baba se te cae y todo, ¿no? Y claro, no, es verdad que te quita la muela o te hace la reparación, pero no sientes el dolor. ¿Por qué? Porque está dormida. De hecho, la siguiente foto, mira cómo estoy ahí. Estoy ahí dormido, mira, voy a acostarme. Estoy fatal ahí, madre mía. Pero tengo la mitad de la cara prácticamente dormida. Dormida. ¿Por qué te digo esto? No para que te rías, ¿vale? Puedes quitarla ya, por favor. Genial. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús dice algo importantísimo en el versículo 13 de esta parábola. ¿Sabes lo que dice? Vamos a leerlo. Dice, velad, pues no sabéis del día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿Qué es lo opuesto a velar? Dormirte. Estar adormecido, ¿verdad? Jesús le dice, velad. O en otras traducciones dice, estar despiertos. Dime de una iglesia que se amolda a las cosas de este mundo y te diré de una iglesia que está dormida. Dime de un creyente que se amolda a las cosas de este mundo y te diré de un creyente que está adormecido y parece muerto, porque está dormido. No está en lo que tiene que estar. Cualquier cosa es más importante que congregarse, cualquier cosa es más importante que estar en los asuntos del reino, no están sirviendo, son espectadores. Ahora, son espectadores, pero para decir para decir lo que está mal, son los primeros. Es más, le falta hasta palomitas para comer, ¿verdad? A ver, ¿qué me van a decir hoy? ¿Qué es lo que...? Bueno, esto igual, no pasa nada, no hay que hacerle mucho caso. Eso sí, son críticos. Voy a decir algo acerca de esto, porque esto es también algo que estaba pensando. Si no te estás congregando, es porque estás dormido probablemente. Si no te estás congregando, ya sea, debe ser porque estás en cama, enfermo, o porque estás cuidando de alguien que sea dependiente a ti y por eso no puedes venir porque necesitas estar ahí al servicio de esa persona dependiéndola, o porque hay un tráfico horrible aquí hasta Rosas que no te ha impedido venir, o porque estás de viaje fuera. Pero si estás en tu casa y no hay ningún motivo para no estar hoy alabando al Señor, no tienes ningún motivo para no venir a congregarte. Hay personas que piensan, no me congrego porque no estoy bien ahora, ya me congregaré cuando yo esté bien. Error, error. Cuando tú vas a un hospital no vas cuando estás bien, vas cuando estás mal, vas cuando estás enfermo, vas cuando estás roto, vas cuando algo no va bien. De lo contrario, has perdido totalmente el enfoque. De lo contrario, ¿sabes lo que ocurre? Probablemente estás adormecido. Adormecido. Le ocurrió a las 5 insensatas o imprudentes y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Ánimo, iglesia. Ánimo. Voy a terminar con esto un poco, ¿vale? ¿Sabes? Tú y yo tenemos un enemigo. Bueno, tenemos dos en realidad. Tu propia carne, es decir, tú mismo eres tu enemigo.
por las cosas que piensas, por las cosas que te dejan, muchas veces que dejas que influencien en tu vida. Pero tienes otro enemigo, Satanás, el enemigo que describe la Biblia. Y sabes, él no puede matar a la iglesia, porque de hecho Cristo es quien la edifica. Él es quien la sostiene. Cristo dijo, yo soy quien edifica la iglesia y la iglesia va a prevalecer. Hasta el final de los tiempos va a prevalecer la iglesia. Y eso es una buena noticia. Satanás no puede matar la iglesia, pero ¿sabes sí qué puede hacer? Adormecerla. Él sabe que no puede acechar contra las puertas del Hades, no prevalecerán sobre la iglesia. Pero sí puede adormecerla. Y adormecerla es lo mismo prácticamente que estar muerto. Muerto. Eso sí puede hacer, que una iglesia parezca muerta. La iglesia de Jesús va a prevalecer. Y no se puede vivir de una manera adormecida. ¿Sabéis cuál es una forma que Satanás muchas veces intenta adormecer la iglesia? Te voy a decir una, ¿vale? Hay muchas, pero una que hoy está ocurriendo en nuestro último tiempo. El entretenimiento. ¿El entretenimiento es algo malo? No. ¿Cuántas horas pasas con el teléfono móvil? Todo el día. A todas horas. Al levantarte, ¿qué es lo primero que coges? Y al acostarte, ¿qué es lo último que coges? Para ver la hora, ¿verdad? Solo para eso. ¿Cuántas horas al día? Ya sabéis que hay una aplicación que nos dice cuántas horas pasamos al día con el móvil, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasas al día? ¿Y sabes lo que nos hace el entretenimiento en ocasiones? Nos vuelve, iba a decir tontos, pero también, pero nos vuelve insensibles. Porque por aquí puedes ver cómo dos personas se parten la cara y al mismo tiempo ver cómo dos personas están dándose abrazos y besos. Puedes ver aquí lo que ha ocurrido en el terremoto de Turquía y Ucrania, ver cómo ese padre de familia está tocando la mano de su hija prácticamente fallecida, llena de dolor, y a la vez puedes verte un partido de fútbol. Y das con el dedo, y tú vas, y sigues dándole. ¿Y sabes qué ocurre con tu vida? Nos volvemos insensibles. ¿Esto está mal? No está mal, no es un objeto más. El problema es cómo te está influenciando, cómo está influenciando a tu vida. ¿Sabes que hay personas, ahora se me ha olvidado la palabra, pero esto de hecho es una adicción, porque está reconocida de esta forma. Pero hay personas que no pueden vivir sin esto. No pueden estar un día sin esto, unas horas sin esto. Si estás sin esto, es como, me falta algo. Se sienten incómodas. Y eso es prácticamente lo que decíamos, una adicción. Pequeñas licencias que nos permitimos con la insensibilidad de lo que consumimos y de esa manera nos adormecemos. Estamos muertos. Si el día de mañana o el sábado o cualquier día convocamos una reunión de oración, ¿cuántos estaríais aquí? No me digas nada, no quiero que me digas, es una pregunta retórica. ¿Cuántos estaríais aquí? No lo sé, espero que muchos. Pero si ese mismo día hiciésemos una barbacoa con fútbol, bueno, ahora no piscina, pero porque es invierno, pero no sé, con juegos y te digo, vente hermano, que lo vas a pasar súper bien. Eso lo señalamos seguramente en la agenda. ¿Y acaso eso no es adormecimiento espiritual? ¿Y acaso eso no es parecerse muchas veces a muerto? ¿Acaso eso no es vivir de una fe prestada? ¿Acaso eso no es, no estar preparado? Quiero terminar orando.